Pues qué gusto estar nuevamente revisando este tema de entidades extranjeras transparentes para efectos fiscales y de las figuras jurídicas extranjeras. Les recuerdo que hay un primer video, esta es la continuación, y en el primer video estuvimos viendo los antecedentes de este tipo de entidades aquí en México, entidades y figuras. Hablamos de cuál es el nuevo régimen vigente a partir del 1 de enero del 2020 y hablamos también acerca de los cambios que hubo de 2019 a 2020. En este video vamos a estar viendo en cuáles casos no se aplican los supuestos del artículo 4B. Vamos a ver también en qué casos podemos tener una entidad extranjera transparente para efectos fiscales o una figura jurídica extranjera de las que se refieren el artículo 4A y 4B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y ambas o cualquiera de ellas se encuentra domiciliada en un país o en una jurisdicción que está sujeta a un régimen fiscal preferente. Vamos a ver qué es lo que pasa en esos supuestos. Vamos a analizar también los dos nuevos casos que presenta el artículo 4A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y vamos a ver diferentes casos prácticos para ver cómo podemos concluir una vez que hayamos analizado ya de manera completa ambos regímenes. Pues bien, continuemos con el análisis. Bueno, ¿cuándo no se aplica el artículo 4B? Nos dice el cuarto párrafo del 4B que lo dispuesto en este artículo solo será aplicable cuando el residente en México tenga una participación directa sobre la entidad extranjera transparente fiscal o figura jurídica extranjera, es decir, cuando yo soy directamente el miembro de la LLC o soy directamente el integrante, por ejemplo, del partnership, por ejemplo. O también cuando tengo una participación indirecta, pero involucra esta participación indirecta otros vehículos que también son entidades extranjeras transparentes fiscales o figuras jurídicas extranjeras. Hagan de cuenta, está la LLC, pero yo tengo la propiedad de la LLC a través de otra LLC y arriba de esa LLC estoy yo. Entonces tengo una LLC, en la LLC estoy yo solo, luego hice otra LLC con mis hermanos y en lugar de yo entrar directamente en esta LLC, entré con mi LLC que yo ya tenía formada. Entonces, en este caso dice la disposición, para ese caso también es aplicable el 4B. Entonces, cuando tú tienes la participación directa en la entidad extranjera transparente fiscal o en la figura jurídica extranjera, sea esta transparente o no, participación directa, el ingreso se jala hasta tu persona. Oye, no la tengo directa, pero la tengo a través de un eslabón integrado de diferentes figuras que califican ya sea como entidades extranjeras transparentes fiscales o figuras jurídicas extranjeras, también el ingreso lo jalas a nivel del integrante. Eso es lo que nos está diciendo esta disposición. Y luego nos dice, en caso que su participación indirecta involucre por lo menos una entidad extranjera que no sea transparente fiscal, en ese caso los ingresos que se obtengan a través de la entidad extranjera transparente fiscal o la figura jurídica extranjera sobre la cual tiene participación la entidad extranjera que no sea transparente fiscal, estarán sujetos, en caso de ser aplicable, al tratamiento de refipres. Lo explico. Esto es lo que se llama el uso de un blocker. Un blocker es justamente una entidad que ya no va a permitir la transparencia para México. Entonces, si yo tengo varias entidades transparentes, la LLC decíamos que tengo con mi hermano, otra LLC que yo tengo, que es mía, mía y de mis hijos, pero arriba de la LLC tengo una C Corporation, entonces ese blocker hace que todas las figuras transparentes no puedan transparentarse hacia mi persona porque puse ese blocker que es una C Corporation. Y entonces lo único que lo quedó decir al 4B en el cuarto párrafo es, bueno, pero si ese blocker lo tienes en un país que se considera que esa entidad es una refipre, entonces sí vas a aplicar el capítulo 1 del título sexto, o sea, sí se va a transparentar, porque acuérdense que el capítulo 1, título sexto, pues sí se transparenta a los integrantes. Y es lo que explico aquí. En caso de tratarse de una entidad opaca del extranjero que no es refipre, los ingresos se quedan en dicha entidad y en su momento se acumularán en México cuando se distribuyan como dividendos. En caso de tratarse de una entidad considerada refipre,
los ingresos fluirían a las declaraciones de sus integrantes en los términos del capítulo 1 del título 6 de la ley del ISR. Luego, el propio 176 contempla lo siguiente. El 176, que ya es del régimen de Refipres, dice: vamos a poner en la balanza a ver qué pesa más, el tratamiento de transparencia o el tratamiento de Refipres. Y el 176 dice: si el vehículo usado en una jurisdicción considerada Refipre son vehículos del 4B, aplique el 4B. No apliques el artículo 176 ni 177, aplique el 4B. Eso es lo que está diciendo el 176, noveno párrafo. O sea, que el legislador le dio preponderancia a los vehículos del 4B sobre el Refipre. O sea, si tú estás por ejemplo, en Islas Caimán, en Bahamas, Bermudas, y estás a través de un vehículo que es una entidad extranjera transparente fiscalmente o una figura jurídica extranjera, ¿qué aplico? ¿O el 4B o el 176, 177? Te dice el 176, aplicas el 4B. Eso es lo que nos aclara en este sentido este artículo. Y ahora sí, ¿qué cambió del 2019 al 2020? Los que ya conocían el régimen y dicen, pero a ver, ¿por qué tanto alboroto? ¿Cuál es la confusión? Cambió lo siguiente, miren. Por un lado, el año pasado el impuesto era cedular. Esto es, los ingresos no eran acumulables con los demás ingresos. Cuando estábamos en el título sexto. Y acuérdense que en el título sexto el año pasado estaban mezcladas Refipres, entidades extranjeras transparentes fiscalmente y figuras jurídicas extranjeras, tanto transparentes como no transparentes. Estaban todas hechas bola en el capítulo 1 del título sexto. Y nos decía ese capítulo que el ingreso no se acumulaba, que causaba directamente un impuesto, el ingreso calculado en los términos de ese título. Ahora los ingresos, en cambio, sí se acumulan, ya sea al título 2 o al título 4, según corresponda. Esa es una diferencia. No de las Refipres, sino ahora una diferencia ahora que los vehículos que estaban en el título y capítulo de Refipres se los trajeron al 4B. De estos vehículos me estoy refiriendo, ahora sus ingresos sí son acumulables. Los de las Refipres siguen no siendo acumulables, siguen siendo cedulares. Los ingresos antes estaban grabados independientemente que los integrantes de la figura o de la entidad fueran personas físicas o morales. El año pasado estaban grabados a la tasa del 30%, este año no. Como ya son acumulables, si eres persona moral, los grabas a la tasa del 30%, si eres persona física, les aplica la tarifa del 152. El año pasado, el artículo 4B prevé que en el caso de entidades extranjeras transparentes fiscales y figuras jurídicas extranjeras no transparentes, se contempla que se acumule la utilidad fiscal determinada en los términos del título 2, y ya les había dicho yo que no se contempla qué ocurre en el caso de que haya pérdida fiscal. En cambio, hasta el año pasado, que estos vehículos estaban en el artículo 177, el artículo 77, que sí sigue vigente, nada más que ahora solo para Refipres, dice lo siguiente. Dice: en caso en que resulte pérdida fiscal, únicamente podrá disminuirse de las utilidades fiscales de ejercicios posteriores que tenga la misma entidad o figura que la generó, pero que obviamente este es el artículo 177, entonces está hablando de una entidad o figura jurídica que es Refipre, ¿ok? No vayamos a confundir con el 4B. Esto es como está la disposición para las Refipres, pero esto mismo el año pasado se utilizaba para los vehículos del 4B. Ahora que las escindieron, las Refipres sí se quedaron con su régimen de amortización de pérdidas y las del 4B se quedaron huerfanitas. La disposición entonces era precisa hasta el año pasado al señalar que tanto las entidades extranjeras transparentes fiscales como las figuras jurídicas extranjeras transparentes o no, que la conversión a pesos se hacía utilizando el tipo de cambio del último día del año. En cambio ahora el 4B, como ya lo dijimos, es totalmente omiso. Entonces ahí tenemos otra laguna. Hasta el año pasado era determinante el tema del control sobre el vehículo. ¿Por qué? Porque los ingresos que obtuviéramos a través de entidades extranjeras transparentes fiscales o figuras jurídicas extranjeras
era lo que determinaba si tenía control efectivo, él sí iban a quedar grabados en los términos del capítulo 1 o título sexto. Eso era una regla para el año pasado para las REFIPRES, para las entidades extranjeras transparentes fiscales y para las figuras jurídicas extranjeras. Ahora quitan a las figuras jurídicas extranjeras y entidades extranjeras transparentes fiscales del 176 y sí se sigue aplicando el tema del control efectivo para las REFIPRES, pero ya no hay un tema de control para las transparentes, lo cual creo que razonablemente está bien porque el vehículo ya era transparente. Entonces pues es como si yo tengo un establecimiento permanente en el extranjero en copropiedad, pues ya es ingreso mío personal, ¿por qué no lo tendría que acumular? Entonces no lo veo mal. Entonces el artículo 4B actual para este artículo es irrelevante si hay control efectivo o no, ya sea de la entidad o de la figura. En ambos casos se deben de acumular los ingresos obtenidos mediante ellas de forma proporcional a la participación que tengamos en las mismas. Y vamos al artículo 4A. El artículo 4A nos establece dos temas. Obviamente nos habla de la definición de entidades, nos habla de la definición de figuras jurídicas y nos habla de la definición de transparencia fiscal. Quito eso. ¿Qué es lo otro que sí es nuevo que trae el artículo 4A? Trae dos temas que son diferentes uno del otro y que algunos he visto ahorita que se han estado confundiendo, queriendo mezclar uno con el otro. Son dos temas diferentes que están contemplados en este artículo. Uno es cómo tratamos los pagos que se hacen por parte de un residente en México o de un establecimiento permanente en México a un a una entidad extranjera transparente fiscal o a una figura jurídica extranjera. ¿Cómo les vamos a tratar esos pagos? No si son deducibles o no, sino básicamente qué calidad le vamos a considerar que tiene a la entidad extranjera o a la figura jurídica extranjera. Y lo otro es en qué casos estas pudieran ser consideradas residentes para efectos fiscales mexicanos, que esto es otro supuesto diferente. Eso es lo que contempla el artículo 4A. Y para efectos de que sea, digamos, más sencillo entenderlo, pues nos vamos a la exposición de motivos para que quede claro que justamente esos son los supuestos que contempla el artículo 4A. Dice, y perdón por la lectura porque está larguita, dice, hoy en día no existe una regla general que regule el tratamiento fiscal de los pagos realizados a entidades extranjeras que se consideran transparentes. Entonces está hablando del primer supuesto, cuando le pago a una entidad en el extranjero, que se consideran transparentes para efectos fiscales de una legislación fiscal extranjera. La ausencia de dicha norma ha generado distintas interpretaciones y por consiguiente confusión respecto a cómo se aplica la ley del ISR a los ingresos obtenidos por este tipo de entidades. Esta falta de claridad también ha sido aprovechada para utilizar a las mismas en esquemas de planeación agresiva. Por este motivo se propone a esa soberanía adicionar un artículo 4A a la ley del ISR para efectos de regular los ingresos generados por estas. La disposición propuesta señala que las entidades extranjeras que sean transparentes fiscales en el extranjero están obligadas al pago del ISR y tributarán en los mismos términos que las personas morales para efectos de la ley del ISR. Como cualquier persona moral que se haya constituido en México o en el extranjero, dichas entidades tributarán dependiendo si son residentes en México o en el extranjero en los términos del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación. O sea, aquí me está diciendo, tú le pagas a una entidad extranjera transparente para efectos fiscales o una figura jurídica extranjera, tú vas a considerar ese pago como que se lo hiciste a una persona moral. Si esa entidad no tiene la característica de la fracción 2 del artículo 9, es decir, no cae en el supuesto de residencia para efectos fiscales, entonces vas a considerar que le hiciste un pago a una persona moral residente en el extranjero. Pero si cae en los supuestos de la fracción 2 del artículo 9 del código, entonces vas a considerar que el pago se lo hiciste no nada más a una persona moral, sino a una persona moral residente en México. Y pone un ejemplo, dice por ejemplo, una Limited Liability Company constituida en el extranjero y que puede ser transparente para efectos fiscales de una legislación extranjera, puede considerarse residente en México si en territorio nacional se encuentra su administración principal de negocio o su sede de dirección efectiva. Este es el segundo supuesto. Entonces, un supuesto es los pagos que yo le haga a vehículos del 4B o del 4A, esos pagos yo voy a considerar que yo le estoy pagando a una persona moral. Y luego el mismo 4A me dice, si se dan los supuestos del artículo 9,
vas a considerar no nada más que le estás pagando a una persona moral, sino además a una persona moral residente en México. Ese es el segundo supuesto. Dice, existen diversas razones de política fiscal para considerar dichas entidades como contribuyentes en lugar de a los socios o accionistas de las mismas. En primer lugar, considerar a estas entidades como contribuyentes simplifica la aplicación de la ley del ISR porque solo se tiene que analizar la situación de la entidad extranjera en lugar de la de cada uno de los integrantes. Asimismo, únicamente se considera que existe un solo pago en lugar de tener que segregarlos por cada socio y accionista. En caso de que un residente en México sea socio y accionista de esta entidad, el impuesto pagado por ella podrá ser acreditado en los términos de los artículos 4b y 5 de la ley del ISR, lo que ya expliqué. Ya lo demás va a ser reiterativo, entonces ya no me meto, que ya no tengo que revisar las características de los integrantes, que los convenios, no me voy a meter a eso, ya más bien me voy a ir a los supuestos y a los ejemplos. ¿Qué dice el artículo 4a, primer párrafo? Para efectos de esta ley, las entidades extranjeras transparentes fiscales y las figuras jurídicas extranjeras, sin importar que la totalidad de parte de sus miembros, socios o accionistas o beneficiarios acumulen los ingresos en un país o jurisdicción de residencia, fíjense, eso no es relevante, tributarán como personas morales y estarán obligadas al pago de impuestos sobre la renta de conformidad con el título 2, si es que fuera residente fiscal en México o tuviera establecimiento permanente en México, con ingresos atribuibles al mismo, o título 3 si tuviera su administración principal en México y no persiguiera fines de lucro, o título 5 en el caso de que no tuviera establecimiento permanente en México y únicamente generara ingresos de fuente de riqueza mexicana, o título 6 en el caso de que sí se considera que su administración principal del negocio esté en México, pero el vehículo se considera que está domiciliado en un régimen fiscal preferente. Entonces nos dice, va a tributar, en resumen, quédense, como persona moral. Y obviamente puede ser como persona moral residente en el extranjero, con establecimiento permanente en México, sin establecimiento permanente, con fuente de riqueza o con residencia para efectos fiscales. Pero la clave es, va a tributar como persona moral. Y dice, para efectos de lo anterior, cuando se actualice lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, se considera residente en México. Y luego el último párrafo del 4A dice, lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los tratados para evitar la doble imposición, en cuyo caso serán aplicables las disposiciones contenidas en los mismos. Pues bien, pasemos ahora a ver los diferentes casos y vamos tratándolos de resolver en base a lo que acabamos de explicar. Miren, en esta lámina presentamos dos casos diferentes. Por un lado tenemos del lado izquierdo un grupo de personas físicas que son residentes fiscales de Holanda y quienes formaron una entidad, una BV holandesa, y quien a su vez es le manda facturas por cobro de regalías a una SADCB mexicana. Y del lado derecho tenemos esos mismos residentes fiscales, personas físicas de Holanda, que forman en lugar de una BV, forman una CB cerrada y también le cobran por el mismo concepto de regalías a la SADCB. Y aquí la pregunta sería, ¿qué tasa se retiene? De acuerdo a lo que acabamos de ver, pues miren, por un lado, del lado izquierdo, la BV es una entidad que para efectos de Holanda se entiende como una entidad que tiene personalidad jurídica propia, separada de sus integrantes. Incluso paga el impuesto por sus rentas globales que perciba, por sus rentas mundiales. Por lo tanto, ese cobro de regalías, la BV podrá invocar el tratado para evitar la doble tributación entre México y los Países Bajos, y la empresa mexicana le pagará a la persona moral reteniéndole con base al tratado. En el lado derecho, en cambio, la CB cerrada sería el equivalente como a una copropiedad, y para efectos del artículo 4A nos dice la ley del impuesto sobre la renta que debemos de tratar a la CB o a la entidad a la que le estamos pagando como si fuera una persona moral, y que no tenemos que voltear a ver hacia adentro quiénes son sus integrantes. Entonces tenemos ahí que le estamos haciendo un pago a una persona moral, y obviamente pues por virtud de la ley del impuesto sobre la renta procedería una retención del 25% en el concepto de regalías, pero iríamos entonces a buscar el tratado para ver si en el tratado
le puede aplicar una tasa preferente y nos encontramos que para efectos del tratado, pues la CB cerrada no va a poder conseguir una constancia de residencia fiscal de Holanda, por lo tanto no va a poder invocar el tratado. Y el propio tratado ni el protocolo no contemplan la posibilidad de que México y Holanda puedan voltear hacia adentro de las entidades extranjeras que son transparentes o figuras jurídicas extranjeras para ver cuál es la naturaleza de residencia fiscal o no de sus integrantes. Entonces, al no tener un mecanismo que nos permita ir más allá de la CB, nos tendríamos que quedar al nivel de la CB. La CB no va a poder conseguir una constancia de residencia fiscal de Holanda, por lo tanto no podrá invocar el tratado, y entonces, como veríamos este pago en los términos del artículo 4A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es que le estamos pagando a una persona moral en Holanda que no invoca el tratado y que por lo tanto le tenemos que retener un 25% de impuestos sobre la renta. Aquí viene otro caso similar, dos casos similares de regalías. En el lado izquierdo tenemos a personas físicas, pero ahora residentes de Canadá, y ellos forman una LLP en Canadá, y esta LLP le cobra regalías a la SADCB mexicana. Del lado derecho tenemos unas personas físicas residentes fiscales de Estados Unidos, que ellos forman una LLC, que es transparente para efectos fiscales porque no hizo el check the box para ser considerada como una figura opaca, y la LLC le cobra regalías a la entidad mexicana. Entonces otra vez tenemos dos casos. Del lado izquierdo la LLP cobrándole regalías a la mexicana, y del lado derecho la LLC cobrándole regalías a la misma mexicana. ¿Cuál sería el trato en materia de impuesto sobre la renta? Bueno, la LLP para efectos de Canadá se considera una figura jurídica. Es una figura jurídica extranjera. ¿Por qué? Porque no tiene personalidad jurídica propia separada de sus integrantes. En Canadá no se le reconoce una personalidad jurídica distinta de la de sus integrantes. Por lo tanto, desde el punto de vista del artículo 4A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la empresa mexicana le estaría pagando a una sociedad o persona moral en los términos del artículo 4A, y el 4A nos dice que justamente ese tratamiento es para no permitirnos o obligarnos a irnos hacia atrás y ver quiénes son los últimos beneficiarios de la LLP. Entonces, en los términos de la ley, le estoy pagando a una persona moral canadiense y le tendría que retener, de conformidad con la ley en principio, la tasa del 25% por pago a regalías. Luego me iría al tratado para efectos de ver si en el tratado la LLP tiene la característica de residente para efectos fiscales de Canadá, y resulta que no, porque la LLP pues no tiene personalidad jurídica ni para efectos legales ni para efectos fiscales. Entonces, en ese sentido no le van a poder dar una constancia de residencia fiscal y no puede invocar el tratado. Y de ahí iríamos a ver si el propio tratado, el protocolo del tratado o algún acuerdo amistoso entre las partes permite que yo me vaya a ver hacia atrás de la LLP quiénes son sus integrantes, y resulta que no hay nada en ese sentido. Entonces me tengo que quedar con lo que dice el artículo 4A. El artículo 4A me dice: le estás haciendo un pago a una persona moral. Evidentemente, ya dijimos, no me puede invocar la aplicación del tratado, y me quedo a nivel de la ley. Recuérdense que dijimos que en el artículo 4A la propia Ley del Impuesto sobre la Renta reconoce la supremacía de los tratados. Entonces quiere decir que si el tratado hubiera contemplado que sí tenía que irme yo hacia atrás de la entidad, en este caso de una figura jurídica, lo tendría que hacer por virtud del tratado, no por la ley, porque la ley, justamente la disposición es para yo quedarme solamente al límite de la figura jurídica, a ese nivel. Pero el último párrafo del artículo 4A reconoce que si el tratado establece algo diferente, pues lo puedo aplicar. Y justamente es el caso de la LLC. La LLC igualmente no va a poderme dar una constancia de residencia fiscal, ella no,
sus integrantes como personas físicas sí, pero decíamos que el artículo 4A nos dice, tú le estás pagando a una persona moral en el extranjero. Entonces, en ese sentido, en principio le tengo que retener de conformidad con lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. Pero resulta que el propio tratado y derivado del tratado hay un convenio amistoso entre México y los Estados Unidos donde justamente se contempla que cuando haya vehículos transparentes, ya sea entidades o figuras, y ellas puedan invocarme el tratado en la proporción en que esos pagos corresponden a personas residentes fiscales en los Estados Unidos que justamente tienen derecho a los beneficios del tratado. En este caso, digamos que el 100% de los integrantes de la LLC son residentes fiscales de Estados Unidos. El 100% de ellos, por lo tanto, me va a poder dar una constancia de residencia fiscal y por virtud justo de lo que establece el protocolo del tratado entre Estados Unidos y México y luego el acuerdo amistoso, es derivado de ello que entonces sí veo detrás de la LLC, les pido su constancia de residencia fiscal a los integrantes y cuando yo les voy a pagar a ellos, les voy a pagar con la retención del tratado y le retendremos la tasa del 10% en lugar de la tasa del 25% que contempla la ley del impuesto sobre la renta. Y ahora veamos el mismo caso de las personas físicas residentes en los Estados Unidos, pero fíjense que en lugar de haber formado ellos una LLC, decidieron formar una CB cerrada en Holanda, que ya habíamos dicho que la CB es una entidad, es una figura que se considera una figura jurídica extranjera que tiene transparencia para efectos fiscales, no es reconocida, no tiene obligaciones fiscales, no me van a dar constancia de residencia fiscal en los Países Bajos, y esa es justamente la entidad que le está cobrando regalías a la SADCB. Nuevamente son los mismos residentes fiscales de Estados Unidos, pero ahora decía, en lugar de usar una LLC, usan una CB cerrada, que es una comandita, de ahí la C de comanditare, la C. Justamente es por virtud del protocolo del tratado entre Estados Unidos y México, yo no podría irme detrás de la CB, pero no obstante, de acuerdo justamente al acuerdo amistoso que tienen México y Estados Unidos dicen que cuando uno de sus residentes haga negocios entre uno de los dos países, entre Estados Unidos y México, usando un vehículo transparente de un tercer país, incluso lista cuáles países con los que se tenga un tratado amplio de intercambio de información tributaria, podrá también tomarse el beneficio de transparentar el vehículo para irnos detrás de él y ver si los últimos beneficiarios tendrían derecho por su característica de residencia fiscal a invocar los beneficios del tratado. Esto es, de conformidad con el acuerdo amistoso, entonces, estas personas físicas residentes en los Estados Unidos, cuando nos facture su CB, nosotros en principio reaccionaríamos con base en el artículo 4A y le diríamos, pago a persona moral, invócame tratado, pues no puedes porque no me muestras constancia de residencia fiscal en Holanda. Obviamente nosotros pediríamos tratado entre Holanda y México, ¿no? Porque le estoy haciendo el pago a una entidad holandesa. Pero me van a decir ellos, no te estoy invocando el convenio entre Holanda y México, pero te estoy invocando entre Estados Unidos y México basado en el acuerdo amistoso. Por lo tanto, en virtud de que la CB holandesa nos pertenece a residentes fiscales de Estados Unidos, tenemos derecho con base a ese acuerdo amistoso a acreditar nuestra residencia fiscal en Estados Unidos y a pedirte que me concedas los beneficios del tratado. En este caso, otra vez, la retención del 10% en lugar de la retención del 25%. Entonces, fíjense cómo no fue el mismo caso que cuando eran residentes de Holanda los dueños de la CB. Acá cambió por virtud justamente del convenio amistoso que tienen México y Estados Unidos en esta materia de entidades y figuras transparentes. Este es otro caso donde tenemos unas personas físicas residentes en México. Ellos tienen una LLC
esta LLC se quedó como transparente y compra mercancías del extranjero, las importa a los Estados Unidos, es decir, tiene pues un establecimiento de la LLC, funciona como un negocio entre los Estados Unidos porque importa mercaderías de otros países hacia los Estados Unidos y las comercializa justamente dentro de los Estados Unidos o desde los Estados Unidos. La LLC nos dice los elementos del caso, que tiene ingresos pasivos que no exceden del 20% de sus ingresos totales, y la LLC presenta una declaración informativa que es la 1065, y de ahí pues les proporciona las formas K1 a sus integrantes, que es lo que le llama Schedule K, y ellos a su vez van a presentar una declaración como personas físicas no residentes, pero haciendo actividades empresariales en los Estados Unidos. Por eso es la 1040NR, no la 1040 nada más, porque esa sería aplicable a residentes fiscales de los Estados Unidos. Bueno, esos son los datos del caso, y aquí la pregunta es: ¿cuándo acumulan las personas físicas residentes en México los ingresos? Pues bien, la LLC es una entidad extranjera, es una entidad extranjera transparente y por lo tanto, en los términos del nuevo artículo 4B, las personas físicas tendrían que acumular el ingreso de inmediato, es decir, al terminar el ejercicio lo deberían de acumular a sus ingresos de la declaración anual. Hay quien nos ha preguntado, ¿y también lo tiene que acumular a sus pagos provisionales? No, las disposiciones generales del título 4 de personas físicas nos dicen que cuando se tienen ingresos de fuente de riqueza del extranjero, estos no entran para efectos de pagos provisionales y únicamente se acumulan hasta la declaración anual. ¿Qué es lo que tenemos que prestar atención a los datos que les proporcioné en este caso? Miren, que esta LLC lleva a cabo actividades empresariales y que el año pasado, como estaba la disposición de las entidades transparentes y las figuras jurídicas extranjeras estaban en el capítulo de Refipres, capítulo 1 del título 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, allá nos decían que cuando estas entidades llevaran a cabo actividades empresariales en el país en cuestión, esos ingresos no se tendrían que transparentar para México. Debo decirles que yo siempre fui de la opinión que cuando la disposición que estoy comentando, que es el artículo 176 del capítulo de Refipres, hacía mención justamente de la excepción en tratándose de actividades empresariales, yo siempre lo entendí que era únicamente para los contribuyentes que estaban ubicados o domiciliados en lo que se consideraban jurisdicciones con un régimen fiscal preferente. Nunca lo entendí ni lo apliqué ni a las entidades extranjeras transparentes fiscales ni a las figuras jurídicas extranjeras. Debo decir que no está del todo claro en la ley y que había interpretaciones en sentido contrario, diciendo que si uno tenía algún vehículo transparente en el extranjero y se dedicaba a hacer actividades empresariales, en ese sentido no tenía la obligación de transparentar el vehículo para pagar el impuesto sobre la renta en México. Y repito, yo era de otra idea, pero no, de cualquier manera eso es como estaba el año pasado. A partir de este año nos vamos al artículo 4B y el artículo 4B en ninguna parte contempla que por hacer actividades empresariales voy a quedar fuera del tratamiento del artículo 4B. Entonces esto era lo que les quería mostrar con este caso. Luego viene este otro caso donde hay unas personas físicas, un grupo, ahí nada más puse 3, pero en realidad pues es un grupo más grande de personas físicas, todos residentes fiscales en Bélgica, y todos reciben ingresos de un fondo de pensiones que está constituido y domiciliado en Bélgica. Este fondo de pensiones, con el ánimo de poder lograr obtener los máximos beneficios, los máximos rendimientos en beneficio pues de los pensionados, pues típicamente invierte en inmuebles. Y entonces resulta que hace varias inversiones, entre ellas hace 2 en México. Una obteniendo certificados de participación inmobiliaria en una fibra mexicana
y otro obteniendo certificados de capital de desarrollo en un fideicomiso mexicano, que es lo que conocemos estos certificados como los SECADES. Entonces aquí la pregunta, y nota, dice, los ingresos recibidos por los residentes de Bélgica de parte del fondo de pensiones están grabados en dicho país. Esto era importante averiguarlo porque de conformidad con el título quinto, cuando, por ejemplo, los fideicomisos estos que están aquí en México le pagaran a un fondo de pensiones, que es cuando le entrega los ingresos a los pensionados, están exentos para ellos en su país, el título quinto de la Ley del Impuesto sobre la Renta Mexicana dice que esos pagos por arrendamiento, por intereses, por ganancias de capital, por dividendos que le hagamos al fondo de pensiones, también estarían exentos, siempre y cuando estén exentos para los pensionados. Pero ya les estoy diciendo, no están exentos, están grabados para los belgas, están grabados los ingresos por fondo de pensiones que reciban de fuente de belga, como de fuente extranjera. Pues bien, la pregunta es, ¿cómo se tratan las distribuciones de los fideicomisos mexicanos? Bien, aquí algo que hay que comentar es que nos tendríamos que ir a la ley primero, y la ley me dice, le estás pagando a una persona moral, reténle como si le estás pagando a una persona moral en el extranjero. Nos vamos al tratado entre Bélgica y México, y el tratado entre Bélgica y México contiene una precisión en el sentido de que a los fondos de pensiones se les va a dar el tratamiento de residentes fiscales para efectos del tratado. Entonces resulta que el fondo de pensiones sí me va a poder invocar los beneficios del tratado, porque me va a poder dar una constancia de residencia fiscal en Bélgica. Entonces vamos viendo cómo sería el caso de los pagos de la fibra. Nos dice la ley del impuesto sobre la renta que cuando la fibra haga pagos, las distribuciones de las utilidades que haga tendrán el tratamiento de ingreso por arrendamientos. Entonces la fibra estaría pagando unas rentas, digámoslo así, a un residente fiscal de Bélgica que me está pidiendo los beneficios del tratado, pero resulta que el tratado entre Bélgica y México no contiene ninguna tasa preferencial. Entonces, pues sí le aplica el tratado, pero pues no tiene ningún beneficio especial. Por lo tanto, me quedaría con la retención del 25% del impuesto sobre la renta que contempla la propia ley del impuesto sobre la renta mexicana. En cambio, del lado derecho, el fideicomiso que paga los dividendos al fondo de pensiones, nos dice la ley que dependiendo el ingreso que tenga el fideicomiso, si es por ganancias de capital, por dividendos, por intereses, ese es el tipo de ingresos que se considerará que es el que estoy pagando al sujeto del título quinto, en este caso al fondo de pensiones. Y bien, pues le estoy pagando unos dividendos. En este sentido, de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, lo que procedería sería una retención del 10% en los dividendos pagados por el fideicomiso al fondo de pensiones. No obstante, por virtud del tratado celebrado entre Bélgica y México, se establece concretamente en el artículo de dividendos que cuando se hagan pago por dividendos a un fondo de pensiones y que éste en los términos del artículo primero del tratado, inciso K, numerales 1 o 2, lo mantenga justamente para el retiro de las personas que están en ese fondo de pensiones, el pago de dividendos que se haga a este fondo de parte de México sería exento. Entonces fíjense aquí, el fondo de pensiones sí obtendría un beneficio en base al tratado, y dado pues que me lo puede invocar porque se considera un residente fiscal para efectos de Bélgica. Bien, en este caso tenemos unos residentes fiscales de México. Ellos crearon una fundación muy típico, stichting, que se le conoce en Holanda, muy típica para usarla como holding en otros países. Entonces usaron una fundación para invertir en una SDRL, pero no mexicana, ojo, de Costa Rica, y detenta el 60% de la propiedad. Esta entidad holding, y la SDRL le paga dividendos a la fundación. Notas: la SDRL es propietaria de una cadena de hoteles de lujo que operan dentro de Costa Rica,
y paga una tasa del 30% de impuesto sobre la renta a nivel corporativo. La SDRL le retiene un 15% de impuesto sobre la renta por la distribución de dividendos que hace a la fundación. La fundación holandesa tiene el control efectivo de la SDRL, obviamente, pues tiene el 60% de la participación, en este caso de partes sociales. Y una aclaración muy importante, no se causa el impuesto sobre la renta en Holanda por los dividendos que se perciban de la empresa de Costa Rica en virtud de que goza del beneficio de la Participation Exemption. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, la pregunta es, ¿se acumulan los dividendos para México aun y cuando la fundación no se los haya distribuido a las personas físicas? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la fundación, que es un vehículo transparente, es decir, es una figura jurídica extranjera, entonces está en el artículo 4b, pero resulta que tenemos también que tiene el control efectivo de una SDRL, que ella no es una refipre porque paga el impuesto sobre las actividades empresariales que lleva a cabo y lo paga a más del 75% de la tasa del impuesto sobre la renta mexicano, entonces no tenemos un problema ahí. Y tenemos a los residentes fiscales mexicanos que entonces tienen un ingreso en la fundación que va a estar grabado únicamente a la retención del 15% que le hizo Costa Rica a la fundación, no paga ningún otro impuesto en Holanda. Entonces, en principio diríamos, los residentes fiscales mexicanos son dueños de una refipre. La fundación es una refipre en virtud de que el ingreso que recibe no está grabado cuando menos al 22.5% de impuestos sobre la renta en Holanda. Y no, pues no está grabado a ninguna tasa y el impuesto que le retuvieron pues fue un impuesto en Costa Rica, pero a la tasa del 15%. Pero como la fundación es transparente para efectos fiscales, entonces aquí la disyuntiva es ¿qué aplico? Tengo una entidad que es transparente, una figura jurídica más bien que es transparente, y tengo además un tratamiento que caería por el impuesto, caería el impuesto que está pagando en una categoría de refipre. Justamente ya habíamos visto el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que cuando se esté en una refipre, pero se esté a través de una entidad extranjera transparente para efectos fiscales o una figura jurídica extranjera, prevalecerá el tratamiento del artículo 4b, no el del artículo 176, 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por lo tanto, me voy al 4b. Las personas físicas residentes en México están obteniendo ingresos indirectamente, aunque ellos no lo reciban en sus cuentas bancarias personales porque se estén quedando todos invertidos en la fundación. Pues la pregunta era si ellos los debieran de acumular y cuándo, en virtud de que no se los está distribuyendo la fundación, y la respuesta es sí. De conformidad con todo lo que hemos visto en el artículo 4b, serían ingresos acumulables para ellos al nivel de su declaración anual. Esa sería la respuesta. Pues bien, veamos ahora este otro ejemplo. Miren, tenemos a 3 personas físicas, todos ellos residentes fiscales de México. Cada uno detenta un 10% de una CB holandesa, una CB cerrada, y esta tiene una sucursal en el Uruguay. Se nos dice también en el dato que la sucursal de Uruguay se encuentra localizada en una zona franca, ya tiene licencia de operación y a lo que se dedica es a la promoción, mercadeo, comercialización en mercados internacionales, es decir, fuera de Uruguay, de cuartos de una cadena de hoteles de lujo ubicados en Costa Rica. No se causa el impuesto sobre la renta en Uruguay por las actividades arriba señaladas debido precisamente a que se encuentra en una zona franca, es uno de los beneficios fiscales que tiene. Las personas residentes en Holanda están sujetos al impuesto sobre la renta sobre sus ingresos mundiales. Ese es el régimen que prevalece en dicho país para los que son residentes del mismo. No obstante, los que no son residentes están afectos a lo que se llama un sistema territorial. Es decir, solamente pagarían impuesto sobre la renta en Holanda por los ingresos obtenidos de fuente holandesa. La CB holandesa utiliza los flujos de la sucursal para nuevas oportunidades de negocios, es decir, no está repartiendo
dividendos a los socios residentes en México, a las personas físicas residentes en México. Y la pregunta que se nos hace en este caso es si se acumulan en México los ingresos percibidos por la CB, aun y cuando la misma no se los distribuye a las personas físicas. Regresamos a la imagen para comentar un poquito sobre la misma. Miren, por un lado tenemos una CB que sería el equivalente a un partnership como se vería en los Estados Unidos. Y cuando decimos que es cerrada, quiere decir que los miembros de la CB por unanimidad tendrían que votar la aceptación de un nuevo miembro, de un nuevo elemento que entre a este contrato. Y por lo tanto se le llama CB cerrada. Cuando no es el caso, pues sería una CB abierta. ¿Qué es una CB? Una CB, para propósitos de Holanda, no se considera una entidad, se considera una figura jurídica sin personalidad jurídica propia. Tan es así que la CB no puede tener activos en su propio nombre porque es simplemente un contrato para efectos de Holanda. Entonces ahí ya tenemos la primera parte del análisis, que identificamos que se trata de una figura jurídica extranjera, no de una entidad extranjera. Y entonces la CB, al ser una figura jurídica extranjera, lo que nos interesaría saber es si es transparente o si no es transparente para efectos fiscales, porque como ya habíamos dicho cuando expusimos en el primero de los videos, la transparencia o la no transparencia de una figura jurídica extranjera es lo que determinará cuál es la base cómo determina la base del ingreso que va a acumular las personas que están detrás de la CB. Bueno, la CB cerrada es ignorada para propósitos fiscales en Holanda, no paga ningún impuesto y en este caso los residentes fiscales en México se considera que son los contribuyentes. Pero como están en un país que están sujetos solamente a impuesto por ingresos que generen de fuente de riqueza holandesa, como las actividades que ellos están llevando a cabo son las de la sucursal que está en Uruguay, no pagan tampoco ningún impuesto, ni la CB ni los residentes fiscales mexicanos. Entonces, primer punto, la CB al ser cerrada, es transparente. ¿Qué hubiera sido, que no es el caso del ejemplo, si hubiera sido una CB abierta? Bueno, no por ello quiere decir que tiene personalidad jurídica propia. Seguiríamos hablando de una figura jurídica extranjera, pero para propósitos fiscales es como el Non-Grantor Trust en Estados Unidos. El Grantor Trust en Estados Unidos es un fideicomiso que es transparente para efectos fiscales, es una figura jurídica, el trust, y el Non-Grantor Trust sigue siendo una figura jurídica, pero por ser Non-Grantor, es decir, por haber perdido el control, el grantor, se entiende que es un contribuyente para efectos fiscales. Entonces tiene un tratamiento diferente fiscalmente que como lo es jurídicamente hablando. Lo que quiero decir pues es que no por tener el tratamiento de contribuyente para efectos fiscales no significa que por eso pasó de ser una figura jurídica extranjera a una entidad extranjera. Bien, pues es el mismo caso de la CB. Al ser cerrada, la CB es un contrato, es transparente para efectos fiscales. Si hubiera sido abierta, hubiera sido contribuyente del impuesto sobre la renta en Holanda, del impuesto corporativo en Holanda. Bien, pues la pregunta era, ¿qué pasa con los dividendos o las utilidades que está reteniendo el contrato, en este caso la CB, de la operación de la sucursal en Uruguay? Pues miren, aquí algo que nos podría llamar a la reflexión es si algo tiene que ver el que no esté pagando impuesto en Holanda y por lo tanto entonces aplicarle el tratamiento de Refipre porque paga menos del 75% de la tasa de impuesto sobre la renta que tenemos contemplada en nuestro artículo 9 de la ley del ISR. Entonces, ¿qué aplica en este supuesto? ¿Aplica o el tratamiento de Refipres o aplica el artículo 4B? Ya lo habíamos dicho cuando explicamos la parte teórica, el propio artículo 176 de la ley del impuesto sobre la renta nos dice que va a prevalecer en primer lugar el tratamiento de 4B. Entonces en el análisis lo primero que tenemos que ver es si es una entidad extranjera, es lo primero, o una figura jurídica extranjera.
Si es una entidad extranjera, entonces tenemos que ver si es transparente para efectos fiscales, porque si no es transparente para efectos fiscales, entonces en principio ya no le aplicó el artículo 4B. Y ahí voy a dejar ahorita en una pausa lo que tendría que seguir del análisis. Si fuera transparente para efectos fiscales la entidad extranjera, pues ya de entrada ya le aplicó el artículo 4B. Entonces, primero, distinguir si es entidad extranjera o si es una figura jurídica extranjera. Que si es entidad extranjera, ¿es transparente o no es transparente? No es entidad extranjera. Entonces es figura jurídica extranjera. Y la figura jurídica extranjera, ya aunque sea transparente o no, habíamos dicho, le aplica el artículo 4B. Entonces, ¿cuándo tendríamos que ver el tratamiento de Refipre? No cuando es figura jurídica extranjera, porque siempre que sea jurídica extranjera va a prevalecer el artículo 4B. Lo tendríamos que ver cuando es una entidad extranjera que no es transparente para efectos fiscales y que al no ser transparente para efectos fiscales no le aplicó el 4B. Y entonces la siguiente pregunta sería, ¿está en una jurisdicción considerada que tiene un régimen fiscal preferente? Porque si es así, entonces le aplica el capítulo primero del título sexto, es decir, le aplica todo el régimen de Refipres. No es el caso que les estoy presentando lo usé para de una vez, digamos, hacer esa parte de la explicación que ya habíamos visto en el contenido teórico del primer video. Entonces aquí estamos hablando de una figura jurídica extranjera, tiene unas utilidades generadas por su propia operación que lleva a cabo, pero en el Uruguay. No distribuye dividendos, pero no obstante las personas físicas en México, al aplicarles el artículo 4B, lo que nos dice la ley es que el ingreso se entiende como que ellos lo percibieron directamente, independientemente que les haya sido distribuido o no, que les hayan sido puestos a su disposición los ingresos o las utilidades. ¿Tiene algo que ver la tenencia o la participación que tienen en este contrato los residentes en México? No. Lo que significa nada más esos 10% es que en esa proporción es como van a acumular el ingreso. Y en este sentido, como la CB es cerrada y es transparente, una figura jurídica extranjera transparente, significa que ellos acumularían el ingreso en los términos del capítulo, los demás ingresos del título 4. Bien, vamos a un caso más. En este caso tenemos a las mismas personas físicas residentes en México con el mismo porcentaje de participación. No obstante, en este caso, en lugar de haber utilizado como vehículo a una CB, a un partnership, un partnership holandés cerrado, están utilizando una cooperativa. Muy, muy común esta estructura desde hace mucho tiempo para temas de holding. Y lo explico ahorita por qué. Y la holding, esta cooperativa, es la tenedora de las acciones de una SA panameña. ¿A qué se dedican? Pues la SA panameña es, digamos, el mismo ejemplo que acabo de poner anteriormente, pero con la variante del tipo de vehículos que estamos utilizando. La SA panameña se dedica a la promoción, mercadeo y comercialización en mercados internacionales de cuartos de una cadena de hoteles de lujo ubicados en Costa Rica, mismo giro que el caso anterior. Dado que Panamá, esta sí cuenta con un régimen o un sistema de tributación territorial, pero para todos, para residentes y no residentes. Entonces, pues no se causa impuesto sobre la renta en Panamá por dichas actividades. Además, algo muy interesante es que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 694 del Código Fiscal panameño, esas utilidades que se considera que no pagan impuesto en Panamá porque son extraterritoriales, cuando se distribuyen los dividendos, este artículo 694 dice que tampoco hay una retención por los dividendos distribuidos. Entonces, la panameña no paga impuestos por los servicios de comercialización, mercadeo y demás de las habitaciones de hotel, que obviamente son hoteles que están fuera de Panamá y se promocionan fuera de Panamá. Cuando se distribuyen dividendos a la cooperativa, que es la holding, tampoco hay una retención de impuesto. Y en virtud de lo anterior, no es aplicable en la cooperativa holandesa, no le va a ser aplicable la regla de Participation Exemption a la cooperativa holandesa cuando reciba los dividendos de la SA panameña,
justo es uno de los requisitos. Son varios, ¿no? Una tenencia accionaria del 5%, que no tengas lo que le llaman ellos passive assets, o sea, activos pasivos, que no sea meramente un portafolio de inversión, lo que tienes en la panameña, pero una de las características es que pagues un impuesto sustancial en la operación de la empresa subsidiaria y no está pagando nada. Entonces no le aplicarían las reglas de Participation Exemption. Por lo tanto, la cooperativa sí tendría un ingreso gravable. Pero se nos dice en el caso que la cooperativa holandesa utiliza los flujos para también detonar nuevas oportunidades de negocios y no reparte dividendos. Se nos pregunta, ¿se acumulan en México los ingresos percibidos por la cooperativa, aun y cuando la misma no los distribuye a las personas físicas? Regresamos al diagramita para que sea fácil identificarlo. Miren, tenemos ahí a una cooperativa que es propiedad en un 30% de los 3 residentes mexicanos, y esta es dueña de una SA panameña. Obviamente en la cooperativa pues deben de haber, o hay otra, sí, pues si al tener el 30% de la cooperativa quiere decir que hay un 70% de personas residentes de otros países, o al menos no son nuestros clientes a quienes estamos resolviendo la opinión, ¿no? O dando la opinión. Primer análisis, ¿estamos hablando aquí de entidades extranjeras? Sí, en ambos casos. La SA es una entidad extranjera con personalidad jurídica propia. La cooperativa también es una entidad extranjera con personalidad jurídica propia. Y miren, hace ratito que hablé de la CB, tan no tiene personalidad jurídica propia que les voy a comentar que la CB incluso se puede hacer de palabra. Incluso si la hacemos por escrito, no necesariamente necesita elevarse ante un notario público, escritura pública, digamos los acuerdos operativos de la CB. En la práctica sí se hace por escrito y en la práctica sí se registran ante un notario público, ¿no? Se protocolizan. Pero así es la legislación, para que vean cómo es un contrato totalmente la CB sin personalidad jurídica propia. Me regreso a la cooperativa. La cooperativa sí es considerada, de acuerdo a la legislación holandesa, como un vehículo, llamémosle así, que tiene personalidad jurídica propia diferente de la de sus integrantes. Ella puede tener activos, cuentas bancarias y demás. No obstante, para efectos fiscales no es considerada una compañía, una sociedad mercantil, como lo es en México. La cooperativa está dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero si bien es cierto, al no tener el perfil de todas las leyes contempladas, de todas las sociedades, contempladas en dicha ley, pues tiene una legislación por separada, la Ley General de Sociedades Cooperativas. Algo parecido pasa en Holanda. La cooperativa no es considerada una sociedad como una SDRL, por ejemplo, privada o pública, como es la NB o la BV en Holanda, que son sociedades, que son entidades y que no son transparentes. La cooperativa es una entidad, no es transparente, pero no es considerada una sociedad. Y esto hacía, hace un par de años, hasta antes de 2018, que cuando se pagaran dividendos de la cooperativa hacia sus dueños, no había ninguna retención de impuesto sobre la renta, debido a que la cooperativa no está dividido su capital en acciones o partes sociales. Y la legislación holandesa decía que ese pago pues no podía tener el tratamiento de dividendos, y por lo tanto pues fue bastante utilizada la cooperativa como estructura holding justamente por ese último beneficio. Bueno, hubo una modificación a partir del 2008 donde la cooperativa en esa parte, en el tratamiento fiscal, cuando se paguen dividendos, se asimiló al tratamiento de las NBs y BBs, es decir, que deben de retener un 15% de impuesto sobre la renta cuando paguen dividendos. Pero volvamos al análisis de este caso. Tenemos una SA panameña, que es una entidad extranjera y no es transparente para efectos fiscales. Arriba de ella tenemos una cooperativa, que es una entidad extranjera y no es transparente tampoco para efectos fiscales. Entonces no le aplica el artículo 4B. Sería lo primerito que tendríamos que decir, no le aplica el artículo 4B. Y entonces la otra parte del análisis a la que tendríamos que entrar es si aplica el tratamiento de REFIPRE. La SA, por supuesto que es una REFIPRE, porque no paga nada de impuestos sobre la renta en Panamá.
llega el ingreso a la cooperativa por parte de la panameña, un ingreso por dividendos. La panameña no le retiene nada de impuesto, no obstante la cooperativa tiene que considerar el ingreso como si fuera cualquier otro ingreso sujeto al impuesto sobre la renta corporativo vigente en Holanda. Y este impuesto, miren, viene con dos tasas. Una tasa del 16.5% aplicable a los primeros 200,000 euros de ganancia, y de ahí para arriba se aplica la tasa del 25%. Esto significa que lo que tendríamos entonces aquí que analizar, y ahorita voy incluso a otra parte del análisis que va a ser la que nos ayuda a la conclusión final, pero los quiero llevar en otra parte de la reflexión. Lo que tendríamos que ver es si la cooperativa está pagando un impuesto sobre la renta equivalente a la tasa del 75% de la tasa corporativa de impuesto sobre la renta mexicana, es decir, si está pagando el 22.5%. Bueno, con las tasas de impuesto aplicables en Holanda, llegamos a que tendría que tener una utilidad arriba de 680,000 euros la cooperativa, es decir, debiera de tener ingresos por dividendos arriba de 680,000 euros para que pueda estar arriba de una tasa efectiva del 22.5% de impuesto. Entonces, eso sería lo primero que tendríamos que reflexionar. Habrá quien diga, Armando, pero hubo un cambio a partir del 2020 en el sentido de que también puedes utilizar la tasa estatutaria sin necesidad de entrar a la tasa efectivamente pagada. Sí, pero eso es cuando nomás es una tasa estatutaria, no dos o más. En este caso tienen dos tasas estatutarias, la del 16.5% y la del 25%. Bien, entonces, supongamos que tuvo unos ingresos por dividendos de 500,000 euros, entonces vamos a decir que por lo mismo no pagó una tasa efectiva arriba del 22.5% de impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Que la cooperativa estamos ante la presencia de una refipre, que les decía es lo que tenemos que analizar cuando se trata de una entidad extranjera que no califica como transparente fiscal. El análisis entonces si es refipre. Y sí es refipre. Entonces sí estamos ante una refipre, pero tendremos luego que ver si estos ingresos serían gravables a nivel de las personas físicas. Y el propio artículo 176 nos dice que la condición para poder pasarlo a nivel de las personas físicas, se requiere que tengan el control efectivo de la entidad. Y para esto habla de tener más del 50% del derecho a las utilidades, del derecho al voto, etcétera, etcétera. Una serie de características bajo las cuales se define el control efectivo como una novedad precisamente con la reforma que hubo a partir del 2020, y entonces tendríamos que decir que en el caso que nos ocupa, el tener el 30% entre los tres, pues no les da el control efectivo y por lo tanto no aplica. Se salvaron que les aplicara el ingreso gravable a nivel de personas físicas bajo el tratamiento de refipre, porque como decíamos, no aplica el artículo 4b. Y tenemos este otro caso, mucho más típico, donde tenemos un residente fiscal en México. Él forma una LP en Canadá, en Ontario, Canadá, y le hacen un check the box en Estados Unidos para informarle al gobierno de Estados Unidos que esa LP que va a ser dueña de una LLC que a su vez va a invertir en bonos corporativos de deuda, la LP hace el check the box para ser tratada como una entidad opaca del extranjero. O sea, en lugar de ser un Foreign Partnership, va a ser considerada como una Foreign C Corporation. Entonces tenemos, para efectos fiscales americanos, ellos la van a ver como que la LP no es transparente, la LLC sí es transparente e invierte en bonos de deuda corporativos. Entonces la LLC tiene inversiones en bonos de deuda corporativos emitidos por empresas de los Estados Unidos. La LLC es transparente para efectos fiscales. La LP presenta el aviso 8832 para hacer la elección en Estados Unidos de no transparencia para efectos fiscales. Al morir, la persona física le va a heredar a sus descendientes las partes sociales de la LP canadiense. Y la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos que se perciben por medio de esta estructura y cuál al momento que se suceda a sus hijos? Pues bien,
La LLC es transparente, entonces tenemos una entidad extranjera transparente. Luego tenemos arriba de ella entre ella y el residente mexicano tenemos una canadiense que no es transparente, pero para efectos de Estados Unidos, no para efectos de Canadá. Entonces, para efectos de Canadá, la LP es una figura jurídica extranjera. Entonces, le aplica el artículo 4B, es decir, se transparenta. Y la LLC, al ser también transparente, el artículo 4B nos dice que cuando a través de una sucesión de entidades extranjeras transparentes para efectos fiscales y o figuras jurídicas extranjeras, yo detento indirectamente la propiedad de esta cadena de entidades y o figuras, pues nos dice que se van a transparentar todas para efectos del artículo 4B, que este es el caso. Entonces, los bonos corporativos de deuda que me paguen intereses y que inclusive me generen una utilidad cambiaria van a ser, en este caso, acumulables para la residente fiscal en México en los términos del capítulo y del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Oye, pero que la LP dijiste que no era transparente. No es transparente para propósitos fiscales de los Estados Unidos, no de Canadá. Y aunque no fuera transparente para efectos fiscales en Canadá, esta es una figura jurídica extranjera. Y ya dijimos que las figuras jurídicas extranjeras pagan el impuesto sobre la renta no en base al, no si son transparentes o no. Ellas siempre van a pagar, los integrantes siempre van a pagar el impuesto sobre la renta cuando son residentes en México, y la transparencia lo único que determinará es la manera en cómo se determina la base del impuesto. Así sería la manera en cómo se procedería. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre cuando fallezca esta persona física? Por eso les puse este ejemplo y por eso se hizo el check the box en los Estados Unidos, porque como la persona física tiene deuda con empresas americanas, al él morir y estas exceder de $60,000 en su conjunto, él estaría, o su patrimonio estaría obligado a pagar un estate tax. Pero como él no va a heredar los bonos corporativos de deuda, ni tampoco va a heredar a la LLC, que son activos situados dentro de Estados Unidos, él va a heredar las partes sociales de una LP canadiense, que para propósitos americanos es vista como una corporación del extranjero. Por lo tanto, al un mexicano estar heredándoles a sus hijos acciones de una entidad que no está ubicada dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, pues no es objeto del impuesto sucesorio de los Estados Unidos. Por eso el porqué de esta figura. Y otra similar sería, y con el mismo propósito, justamente sería la siguiente. Tenemos a ese mismo residente fiscal en México, él constituye, puede ser la misma LP canadiense, formada en Ontario, igual le hace el check the box en Estados Unidos, pero la LP canadiense en este caso va a invertir además en acciones de emisoras de los Estados Unidos, pero en lugar de obtenerlas en la bolsa de valores de los Estados Unidos, las va a obtener a través del sistema internacional de cotizaciones de alguna de las dos bolsas mexicanas que tenemos en nuestro país, de alguna de las dos bolsas de valores, que tenemos en nuestro país. Y esto le va a dar el tratamiento, explico el tratamiento. Esto le va a dar el siguiente efecto. Por un lado, la LP es una figura jurídica extranjera, entonces pues ignorada para efectos fiscales mexicanos de acuerdo al artículo 4B, que nos dice que se entenderá que es directamente sus integrantes los que obtienen el ingreso. Entonces en este sentido se entiende que es directamente la persona física la que está obteniendo el ingreso, y él, en los términos del capítulo 4, el título 4, sección 2, él va a aplicarse el tratamiento para cuando se obtienen acciones de emisoras extranjeras, pero a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, el SIC. Y en ese sentido quiere decir que va a pagar un impuesto definitivo del 10% calculado sobre la ganancia de capital. Entonces fíjense qué interesante. Por un lado tiene el tratamiento del 10%, por otro lado son emisoras de los Estados Unidos, y al él morir, él no está heredando las acciones adquiridas en bolsa de empresas
emisoras de los Estados Unidos. Está heredando las partes sociales de la LP canadiense, que para propósitos americanos es vista como una corporación opaca del extranjero y por lo tanto no se atrapa esta operación por el impuesto sucesorio de los Estados Unidos. Bien, y un otro caso. Tenemos un trustor y beneficiario en primer lugar, que es un residente fiscal mexicano. Él crea un fideicomiso en Nevada y es un fideicomiso institucional porque pone como trustee a un banco de los Estados Unidos. Este trust tiene como beneficiarios en segundo lugar a los hijos del trustor, que son todos ciudadanos americanos pero residentes fiscales de México, y el trust invierte en una LLC que es transparente, que a su vez tiene diferentes plazas comerciales, centritos comerciales de conveniencia en los Estados Unidos. Los datos del caso son los siguientes. La persona física residente en México entonces constituye un fideicomiso revocable en los Estados Unidos, entonces se considera un grantor trust. El fideicomiso constituye una LLC que es transparente para efectos fiscales en los Estados Unidos. La LLC es propietaria de varias plazas comerciales que arrienda en los Estados Unidos y la LLC presenta una declaración informativa. Por su parte, la persona física va a presentar la declaración 1040-NR pagando impuestos sobre la renta en Estados Unidos como si tuviera un establecimiento permanente. Al morir la persona física, el fideicomiso se convierte en irrevocable y sus descendientes se convertirán en los beneficiarios del mismo. El fideicomiso entonces en ese sentido va a pasar a ser lo que es un non-grantor trust por convertirse en irrevocable, y entonces va a tener que obtener su propio número de identificación fiscal en los Estados Unidos y va a ser considerado para efectos fiscales en los Estados Unidos como un contribuyente separado de sus beneficiarios. ¿Cuál es el tratamiento fiscal? Dice la pregunta, de los ingresos que se perciben por medio de esta estructura y cuál al momento que sus hijos sean los beneficiarios. Nos regresamos al diagrama. Pues bien, en principio tenemos que el trust pues es una figura jurídica extranjera. La LLC es una entidad extranjera transparente para efectos fiscales que obtiene ingresos por arrendamiento, y entonces al ser el dueño un residente fiscal mexicano, la entidad extranjera transparente fiscal pues le aplica el artículo 4B al residente fiscal mexicano. El trust pues es una figura jurídica extranjera, igualmente se transparenta y quiere decir que todos los ingresos del extranjero a la declaración anual los debe de considerar la persona física residente en México, sea que el trust le haga distribuciones o no. Bien, ¿qué va a pasar cuando él fallezca y los hijos son los que se convierten en los beneficiarios? El trust se va a convertir en un vehículo ya no transparente para efectos fiscales de los Estados Unidos, pero va a pasar lo siguiente. Ellos son residentes fiscales mexicanos. Tienen un vehículo que no es transparente porque tiene su propio número de identificación fiscal, pero por otro lado es una figura jurídica extranjera el trust. Entonces, sea transparente o no, de todas maneras el ingreso es acumulable. Y la LLC es una entidad extranjera que es transparente para efectos fiscales, entonces igualmente para ellos en México, por ser residentes mexicanos, se transparentaría todo el ingreso por rentas. Obviamente no es acumulable a nivel de los pagos provisionales, pero sería acumulable en su declaración anual. Y por último comentar que la novedad también en el artículo 4A, que es algo que se adiciona al artículo 4A, pero que de alguna manera ya lo teníamos en el 9 del Código Fiscal de la Federación. En el Código Fiscal de la Federación ya teníamos considerado que si una persona moral o una entidad extranjera tenía su administración principal o su sede de dirección principal del negocio en México, para efectos fiscales mexicanos, el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación decía: esa es una persona moral residente en México, independientemente de que no se haya constituido en México. Bueno, eso ya lo decía el artículo 9. Ahora digamos que lo precisan aún más en el artículo 4A, pero además agregan que ahora también los contratos sin personalidad jurídica propia se consideran una persona moral residente en México
si en el país se ha establecido su administración principal o sede de dirección efectiva. Entonces, si en el país se encuentra la sede de dirección desde donde se controla, se dirige, se administra, se maneja una figura jurídica del extranjero, se va a considerar que es una persona moral residente en México. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos a un trustor y beneficiario en primer lugar residente fiscal mexicano. Él forma un trust en Estados Unidos. En este caso no es un trust institucional porque él pone de trustee a su esposa, que es ciudadana de los Estados Unidos pero residente fiscal mexicano. El trust es revocable y se va a convertir en irrevocable a la muerte del beneficiario en primer lugar. Los beneficiarios en segundo lugar son los hijos de él, que son ciudadanos y residentes fiscales de los Estados Unidos. El comité técnico lo forman los hermanos del trustor, que son todos residentes fiscales en México. Entonces fíjense, el trustee y el comité técnico, además nos dice una nota, funcionan desde México. Si desde antes ya se juntaban aquí en México a llevar a cabo las decisiones que se tienen que tomar del fideicomiso, pues con mayor razón ahora con la pandemia. ¿Qué tratamiento se le da a este trust? Pues justo con lo que acabamos de decir, pues es el tratamiento de una persona moral residente en México. ¿Por qué? Porque justamente su administración principal está domiciliada en nuestro país. Esta es otra de las novedades. Y ya por último, miren, a manera de conclusión, quisiera cerrar con unas áreas grises, así le voy a llamar, que trae la incorporación a la ley a partir de este año 2020 de los artículos 4A y 4B de la ley del impuesto sobre la renta, que como decía, gran parte del contenido del artículo 4B e inclusive una parte también sustancial del 4A se trajeron del capítulo 1 del título 6 de la ley del impuesto sobre la renta, porque como recordaremos, antes estaban juntos el tratamiento de Refipres con el de entidades extranjeras transparentes y el de figuras jurídicas, estaban todos juntos ahí en el capítulo 1 del título 6. Entonces, temas que necesitamos claridad. No se nos habla expresamente que podamos utilizar la moneda funcional y cómo la vamos a convertir a moneda nacional para hacer los cálculos de impuestos. Lo que quiere decir que en todo caso nos quedamos con el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación y significa que la contabilidad la tendríamos que estar llevando en moneda nacional, operación por operación, lo cual considero sumamente impráctico cuando se trata de una operación activa con compras, ventas, gastos, ingresos regulares. Se me hace que es algo disfuncional. No obstante, en Refipres esto está perfectamente definido y por lo tanto esperaríamos que nos den una aclaración en el caso del 4B. Otro caso, ¿qué pasa si hay pérdidas fiscales? Toda esa discusión ya la tuvimos en el primero de los videos. Lo único que voy a recordarles es que en el caso de Refipres sí hay un tratamiento específico de cómo tratar el tema de las pérdidas fiscales y en el caso del 4B pareciera que no tienen derecho a deducir las pérdidas fiscales los contribuyentes que están detrás de la entidad extranjera transparente fiscal o bien de las figuras jurídicas extranjeras. ¿Qué pasa cuando la entidad extranjera le distribuye dividendos o la figura jurídica extranjera pone a disposición de los integrantes o de los firmantes del contrato las utilidades o los ingresos? ¿Se aplica o no se aplica la retención del artículo 142 fracción quinta, la retención del 10% a personas físicas? En el caso de Refipres, precisamente en este 2020 se aclara que sí se aplica en el caso de Refipres esa retención del 10% y en el caso del 4B no nos dice nada y como verán en el video yo ya expliqué que mi punto de vista es que no se aplica la retención del 10% adicional justamente porque el propio artículo 4B dice que se entiende que los ingresos ya los percibió directamente los integrantes de la entidad extranjera transparente fiscalmente o bien los firmantes del contrato que constituye esta figura jurídica extranjera. Entonces, en virtud de esa transparencia total es que entiendo yo que pues, no hay un dividendo todavía de manera adicional sujeto a un impuesto del 10%.
Claro que sí hay un impuesto que eventualmente voy a pagar porque por eso me obligan a llevar una especie de cuenta de control como una CUFIN, pero no el 10% adicional. Luego, ¿qué pasa si yo vendo mi participación en la entidad extranjera transparente o en la figura jurídica extranjera? Si esto pasara en una REFIPRE, me dicen cómo debo de calcular el costo fiscal de mi participación. En cambio, en el artículo 4b es totalmente omiso al respecto. Algo similar ocurre cuando la entidad extranjera transparente fiscal o el contrato que tengo en el extranjero lo disuelvo, lo liquido, lo doy por terminado, lo rescindo. En el caso de una entidad, pues diríamos la disuelvo y la liquido. En un contrato, pues diríamos lo rescindo o lo doy por terminado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con lo que reciba de regreso de la inversión que yo había hecho inicialmente? No se me dice cuál es el tratamiento, no se me dice que debo de llevar una cuca. Todo esto, en cambio, en el caso del tratamiento de REFIPRES, está perfectamente previsto y definido. Y luego, por último, la incorporación que es el artículo 4A, en el sentido de que cuando le hagamos pagos a una entidad extranjera transparente o a una figura jurídica extranjera, nos dice la ley, esto es a partir del 2021, lo aclaro también, no está vigente todavía en este 2020, pero nos dice que esos pagos se entenderán hechos a personas morales, salvo que con ese país existe un tratado y el tratado establezca algo diferente. Pero la ley nos dice, en principio le estás haciendo el pago a una persona moral, y ya analizamos, eso sí, en este video, analizamos por qué razón el legislador plantea ese tratamiento fiscal, por qué se justificó ese tratamiento, y esto pues lo dice la exposición de motivos, es para no andar indagando quién está detrás del vehículo y ver si le aplica o no le aplica el tratado y en qué proporción la retención correspondiente. Entonces, debemos entender pues que ese tratamiento de personas morales es solamente para cuando les haga pagos, lo cual no lo precisa así ya la propia ley. La exposición de motivos sí lo dice, pero el 4A no. Y entonces llegaremos a interpretaciones posiblemente confusas como la que voy a mencionar en el siguiente ejemplo. Miren, tenemos una persona física residente en México que es el trustor o el grantor, también como se le dice, es el fideicomitente, diríamos aquí en castellano, y es a la vez el beneficiario en primer lugar. Él constituye un fideicomiso en el extranjero, lo hace en South Dakota, lo hace con una fiduciaria, un trustee internacional, con ABC Trustees USA Limited, y él aporta bienes, recursos a un trust que es totalmente revocable, es decir, él tiene el control de revertirse los activos a su nombre, de cancelar el trust y de cancelar pues toda la estructura. Para propósitos americanos, esto sería considerado como un Foreign Grantor Trust, totalmente ignorado para propósitos americanos. Y desde el punto de vista mexicano, nosotros diríamos, pues es un contrato, es el mismo realmente, el trustee y normalmente lo hacemos, no hay la claridad del todo, pero normalmente lo que decimos es el equivalente, esta estructura que estamos viendo aquí es el equivalente a un fideicomiso mexicano, por lo tanto, si el fideicomitente o trustor aporta bienes donde él mismo es el fideicomisario, pues no hay una enajenación. Así lo veríamos bajo Código Fiscal mexicano. Agrego unos elementos más al caso del ejemplo. El trustee cuenta además va a contar con un protector de los activos que están fideicometidos o aportados al trust. Va a haber un investment advisor y un distribution advisor. Y los beneficiarios en segundo lugar serían los hijos del trustor, quienes son ciudadanos y residentes fiscales de Estados Unidos, y obviamente lo que estamos viendo aquí es que él está armando una estructura de un Dynasty Trust, o sea, él lo que pretende es que sus hijos el día de mañana que él fallezca, cuando él fallezca no hay un impuesto sobre herencia en Estados Unidos, salvo que los activos estuvieran domiciliados dentro de los Estados Unidos. Pero lo que él está buscando es que cuando él fallezca y sus hijos tomaran el control de los activos, ese patrimonio no vaya a quedar grabado
en una siguiente sucesión, lo cual se logra a través de una estructura donde no tienen el control ellos a través de este trust que va a ser irrevocable a la muerte del trustor y que además va a contar con unas decisiones donde va a haber estas tres figuras, el protector, el investment y el distribution advisor. Bueno, les decía, en los términos de código fiscal nosotros entenderíamos que la aportación que está haciendo el trustor a este trust o fideicomiso, pues no hay enajenación. No obstante, con la definición que va a tener o que ya tiene el artículo 4A, que está de vacaciones por este año, a partir del 1 del 2021, ¿qué va a pasar con una figura así? ¿Quiere decir entonces que los bienes él se los pasó a una persona moral? ¿Qué implica entonces que hubo una enajenación? ¿Qué pasa cuando esta persona moral le haga distribuciones? Que normalmente este tipo de fideicomisos se hacen bajo un modelo de soporte que le llaman el support model, le haga distribuciones a los hijos. ¿Qué es esto? Una persona moral distribuyéndoles dividendos. Bueno, todo este tipo de confusiones las estaría generando el 4A si no es que se hacen las aclaraciones pertinentes antes de que entre en vigor el próximo 1 de enero del 2021. Y aclaro que lo único que está de vacaciones es el artículo 4A, no todo lo que ya analizamos del artículo 4B. Bueno, pues esperemos que con esta explicación y la del contenido también del primer video les haya quedado claro el tratamiento de este nuevo régimen, llamémosle así. Y digo nuevo régimen porque aun y cuando ya existía, pues ahora las reglas cambiaron en alguna medida de los vehículos transparentes, ¿no? De las entidades extranjeras transparentes fiscales y de las figuras jurídicas extranjeras. Pues hasta la próxima, paz y bien.